Es verano de 1989. Un manga sobre un cazador de monstruos está a punto de hacer su debut. Se titula Berserk. Su autor es Kentaro Miura, un autor joven y prometedor, lleno de ganas de contar grandes historias. Y lo conseguirá, porque no solo será un gran manga, será una obra maestra. En el vídeo de hoy hablamos de Berserk. 世界の覇権を夢見る者、ただ一振りの剣を鍛え上げることに一生を捧げる者、一人で探求する夢もあれば、嵐のように他の何千何万の夢を食らいつぶす夢もあります。夢に支えられ、夢に苦しみ、夢に生かされ、夢に殺される。そして夢に見捨てられた後でも、それは心の中でくすぶり続けていく。そんな一生を男なら一度は思い描くはずです。夢という名の神の殉教者としての一生。生まれてしまったから仕方なくただ生きる。そんな生き方、俺には耐えられない。Empecé a leer Berserk en noviembre de 2021. Aquel fue el año en que me rompí de muchas maneras y me acerqué a la historia de Guts llevado por el interés que despertó en mí la figura de su creador, Kentaro Miura, fallecido ese mismo año. En varias noticias se recogía que el arte le había costado la vida al mangaka. Las fechas de entrega, la presión, el abuso del café para mantenerse despierto y continuar trabajando. No bastó con que algunos de sus ayudantes dijeran que no fue así. El público prefiere una historia trágica. Siempre lo hace. Y Berserk en parte lo es. Pero no sería justo decir que solo es eso. Es mucho más. ですね、自分は80年代の日本の漫画にすごく影響を受けて漫画界に飛び込んだんですけど、ベルセルクも89年から始めてるんですよ。自分自身が80年代の漫画のつもりで始めてずっと続けてるんですね。日本の漫画って新しい漫画ももちろん素晴らしいものいっぱいあるんですけど、僕の漫画を読んでこういう濃い昔のテイストの漫画が面白いなって思った方は是非80年代とか70年代の漫画もこれを機にちょっと手に取っていただきたいなと。面白いものいっぱいありますので、日本の漫画には。Recuerdo que devoré el primer tomo en pocas horas y sentí que conocía aquella historia. Sin embargo, a medida que leía cómo Guts recorría un mundo fantástico marcado por demonios y monstruos, era como si yo también hubiese transitado esos senderos. El protagonista no era un héroe, es más, era un personaje roto. Porque la fantasía no deja de ser un conjunto de símbolos, de metáforas sobre nosotros mismos. Dice Hideo Kojima que todas las historias tratan sobre personajes que caen en agujeros, y el kit de la cuestión trata sobre cómo escapan o cómo se hunden en él. Pero hay una tercera opción, quedarse para siempre en esa oscuridad. Y durante aquella lectura de Berserk pensé que yo también había sido Guts, alguien que se había consumido por la presión de su pasado. Acto seguido fui a la tienda de cómics y compré el resto de tomos publicados hasta la fecha en la edición que recopilaba en cada volumen dos de los antiguos del formato manga habitual, pero eso es lo de menos. El camino de publicación de Berserk es una auténtica locura. Por suerte en los últimos años hemos contado con una nueva edición. Da igual, lo importante es descubrir esta historia, sea como sea. Miles de páginas después, lo que perdura de ese viaje que hace Guts desde las tinieblas hasta un atisbo de luz es el viaje que ojalá todos nosotros realicemos. Berserk es uno de los mangas más influyentes de la historia.
Kentaro Miura tomó varios referentes occidentales como los juegos de rol al estilo Dragones y Mazmorras, los Cenobitas de Clive Barker, el Batman de Tim Burton, véase la armadura que devora el alma de Guts, el Grim Dark de las novelas de Glenn Cook, la mitología grecolatina y europea, los cuadros del Bosco, puede que incluso la picaresca, porque el personaje de Isidro podría estar emparentado con el Lazarillo de Tormes. Todas estas referencias y muchas más las mezcló con referencias orientales para así forjar la travesía de Guts y Pac en una enorme novela río con forma de manga, una saga sobre cómo la oscuridad puede consumir una vida y cómo siempre queda una oportunidad para luchar. A lo largo de toda la serie vemos como Miura toma elementos reconocibles como la típica Inquisición de la fantasía, las colosales batallas de piratas que nos recuerdan a Barbossa o Davy Jones, una reina de las hadas que evoca un insecto para hablarnos de lo que significa la pérdida de la niñez, cuentos y más cuentos de hadas, pero también cómics, novelas, películas, canciones, todo alimentaba la imaginación de Kentaro Miura. Pero no es solo eso. Un lector se acerca a Berserk pensando en violencia, sangre, fantasía, y pronto se da cuenta de que va de otra cosa más profunda, la depresión y la oscuridad que todos portamos en lo más profundo de nuestro corazón, y de cómo día a día, con espada o sin ella, batallamos como animales heridos para escapar del cepo. Miura es valiente, no nos presenta un protagonista simpático. Al principio vemos a Guts como un tipo sanguinario, sin escrúpulos, que no teme dejar de lado a los inocentes y que solo le interesa matar. Sus respuestas son lapidarias, sus actos terribles. Podríamos cometer el error de pensar que es el típico antihéroe edgy de los 80-90, pero no lo es. Pronto comprendemos que este guerrero no es solo lo que aparenta ser, es una persona herida. Ha tomado cada fragmento de sí mismo e intenta mantenerse entero mientras el pasado amenaza con romperle por completo. Las peores heridas no serán aquellas que conlleve el perder un ojo o un brazo, sino saber que ha perdido todo lo que amó. El trauma, más que una armadura, es una herida abierta como las alas de un halcón. En el momento en el que el manga salta al pasado y conocemos al joven Guts y a la banda del halcón liderada por Griffin, el manga toma una nueva dimensión. Desde las colosales batallas en reinos con nombres ligeramente europeos, pasando por tramas de traiciones que condenan a nuestros protagonistas. Todo ello con la intención de crear la dicotomía entre Guts y Griffin, aquel para el que el fin justifica siempre los medios. Pocas veces me he sentido más hundido y atrapado por una historia que cuando leí toda la trama del eclipse. Era lo que Miura quería. En ese instante nosotros también somos Guts. Y nosotros también queremos escapar de las tinieblas y de la impotencia que nos embarga, ya sea mediante la rabia, ya sea mediante la tristeza. Griffin, al que hemos visto como una especie de extraño mesías amoral, se convierte en un anticristo que llevará a cabo acciones atroces bajo el nombre de Fento. Todo ello con tal de conseguir su sueño, que no es imponerse como un señor oscuro de baratillo, sino traer la paz. Según Will Storm en La ciencia de contar historias, un libro que os recomiendo, los personajes que más nos fascinan son aquellos que están rotos. Hay multitud de ellos en Berserk, desde el mismísimo Guts hasta la más evidente, la guerrera Casca. Hasta el propio Griffin se rompe y se vuelve a forjar con tal de cumplir sus propósitos, lograr un mundo mejor, un mundo distinto, aunque por el camino tenga que quemar el anterior. Y es que durante ese viaje, los lazos de todos estos personajes y varios más
volverán a tenderse hacia la princesa Charlotte y extrañas alianzas con tal de vencer a cierto monarca que usa el poder infernal. Todo para crear un sueño, todo por un sueño, todo por aquello por lo que lucha Griffin. Y ese sueño es el reino de Falconia y el destino último de la fantasía. Miura demuestra que hay espacio para la redención, como lo vemos en Farnese y en Sérpico, dos de los secundarios más interesantes del manga. Empiezan siendo parte de la Inquisición y una vez descubren la verdad sobre esta, acaban uniéndose a Guts. Gracias a la extensión de la obra, es muy larga pero muy entretenida, ambos personajes evolucionan, pero sobre todo Farnese, que es un buen ejemplo de arco de personaje. Pasa de quemar brujas y llevar a cabo viles prácticas a convertirse en aprendiz de bruja. Lo mejor del mundo de Berserk es perderse en él y conocer a sus personajes. El Caballero de la Calavera y su misterioso pasado, tal vez una premonición de aquello en lo que se puede convertir Guts. La Tiquismiquis de Ivalera, la bruja Sierke, que posee un poder que utiliza para hacer el bien, aunque siente que se ha alejado del resto de la humanidad. ¿Y qué decir de la maravillosa Luca, una heroína que trasciende cualquier estereotipo? Hasta un secundario como Riker, quien perdió a sus amigos como Pippin o Corpus, jamás podrá aceptar lo que Guts o Griffin han hecho, pero sigue adelante y nosotros con él. Y así, cada uno de los actores de Berserk, incluso un demonio como Sot o un asesino como Silat, desempeñan su función en este Theatrum Mundi. En el 20º tomo, el penúltimo publicado en nuestro país y el penúltimo hecho por Miura, se emprende un viaje a través del paisaje onírico para reconstruir a Casca, representada por un maniquí roto que va en el interior de un ataúd, arrastrado por un perro al que le falta una pata y que simboliza Guts. Y puede que en esas páginas esté el gran significado de Berserk, el sentido de cómo todos nosotros llevamos nuestros propios fantasmas, sin rumbo, sin esperanza, o puede que quede algún atisbo de luz. Como lector en este punto me di cuenta rápidamente de que la obra poseía dos partes bien marcadas. Tenemos una primera, donde Miura era más joven y estaba decidido a llenar su obra de oscuridad y de grimdark, pero luego, a medida que se hace mayor, Miura decide que su historia no puede ir solo sobre la depresión y decide darle una oportunidad a Guts, ya no solo perdonando a Farnese o Sérpico, sino formando parte de un grupo que nos recuerda las aventuras del rol. Con ellos busca una oportunidad de curar a Casca y hacerla escapar de las sombras de la mano de Dios, representada por ese Griffin siempre tan discutible. Algunos lectores se quejan del cambio de tono o de incluso el humor, pero a mí me parece una decisión valiente y madura la que toma Miura. No siempre se puede vivir en las tinieblas, y Berserk, por sombría que sea, se acaba convirtiendo también en una trama de superación y luz. Como todos los grandes viajes, este es uno abierto a ser analizado desde diferentes perspectivas. Se puede apreciar cómo su argumento se vuelve cada vez más complejo. Podemos analizar el arco de personaje de Guts, dejarnos fascinar por el dibujo, discutir la filosofía maquiavélica de un Griffin que busca cumplir un sueño, aunque eso condene a los demás a una pesadilla. Hay perspectivas infinitas para Berserk.
porque todos, al final, somos ese perro malherido que carga con un ataúd de un alma quebrada. La evolución de Miura en Berserk no solo es argumental, también lo es a nivel de dibujo. Dicha transformación es sumamente orgánica, entregándonos momentos que se quedan grabados en la memoria del lector. Al comienzo pensamos que el dibujo parece sencillo, pero con el paso de los capítulos no podemos dejar de quedarnos patidifusos ante el extraordinario dibujo del mangaka. Pocos cómics han sido tan impactantes y tan bien dibujados como Berserk. 確かに30年やってたらいつの間にやら溜まってるもんですね。多分今の段階だとリアルに分かんないんですけど、多分展示物を目の前にしたらなんかいろいろこう巨来するものがあると思いますよ。はい。昔の絵とかは正直あんまりこう見返すタイプの漫画家じゃないんですけど。今回はいやおうなしに全部をこう並べてみることになると思うので。Al arte digno de los juegos de rol de fantasía se agregan referencias a lugares reales, varios de ellos españoles como la Mezquita de Córdoba o del resto de Europa como la Catedral de Reims. Eso hace que el mundo de Berserk esté entre la ensoñación y la realidad. Si no fuese un mundo tan sombrío, a muchos nos gustaría vagar por él, y es que es épico como un relato de Conan, detallado como las atmósferas que H.P. Lovecraft decía que era incapaz de describir, para luego describirlas, colosal como las mejores sagas de fantasía. Es todo eso y mucho más, porque Miura se consagró como un autor capaz de hacer real lo fantástico a través de un dibujo que encuentra su grandeza en el uso de las tramas, en los blancos, en los negros, en los grises que conciben el asombroso mundo de Berserk. La influencia de Berserk queda patente no solo en la fantasía, sino también en los videojuegos, sobre todo en la franquicia creada por Hidetaka Miyazaki, quien hace constantes homenajes a Miura en Dark Souls y Elden Ring. Si alguien desea acercarse a obras con un espíritu cercano a Berserk, aunque no tengan la influencia de la obra de Miura directamente, podríamos señalar Canción de Hielo y Fuego, los libros de Joe Abercrombie, Malaz o la fantástica y reivindicable Vikings. La inesperada muerte de Kentaro Miura en 2021 dejó huérfanos a una legión de fans que conectaron con la dura historia de Guts y el resto de los personajes de Berserk. Cuando muere un gran contador de historias, uno que ha conectado con tantas y tantas personas, es inevitable sentir que se ha perdido a un ser querido. Pocos han logrado narrar como él una historia sobre el anhelo, el odio, el amor, la muerte, la fantasía, el poder, las ansias de crear un mundo nuevo. Pocos han reflejado así la humanidad a través de la grandeza del fantástico. Puede que todavía haya algún despistado que piense que la fantasía es un cúmulo de sinsentidos que no nos dicen nada de la realidad. Pero se equivocan. Muchas veces es todo lo contrario. Mediante símbolos más o menos complejos, la fantasía nos habla de nuestro mundo, de lo que es, ha sido y podría ser, y Berserk no es menos. Al final, este manga no trata sobre enfrentarnos a la mano de Dios, a Griffin, a los demonios que nos rodean. Va sobre enfrentarse a los demonios que tenemos en nuestro interior, aquellos con los que tenemos que aprender a vivir o morir. El éxito de Berserk ha llevado a varias adaptaciones. Contó con una mitiquérrima serie a finales de los 90, como se tuvieron que quedar los espectadores con el final, ¿eh? También contó con 3 películas sobre el arco de la Edad de Oro allá por 2012, y otra serie, pero esta vez con un polémico 3D. Fue en 2016, y desde entonces
videojuegos e incluso una novela que desarrolla subtramas como la del Caballero del Dragón de Fuego. Como muchas versiones, estas se cargan parte de la profundidad del manga o no llegan a su grandeza, y pese a las buenas intenciones, no son comparables con el cómic, aunque la banda sonora de Hirasawa Suzumu, autor también de la música de la maravillosa película Paprika, es perfecta para acompañar la lectura del manga. A principios de 2023 se publicó una edición especial del tomo 41 de Berserk. En él se recoge la última historia dibujada y escrita por Kentaro Miura. Una última página sirve como homenaje al autor y todo lo que supuso esta fantástica obra para tantos y tantos lectores. Sobre el final, un cliffhanger que deberá resolver Kouji Mori, ayudante de Miura que continuará la obra. No sabremos si será lo mismo, pero sí sabemos que el viaje de Miura con Guts ha terminado. Pero yo me pregunto, ¿terminan alguna vez las historias? Y es que hay algunas que son más grandes que la vida misma, y Berserk es una de ellas. Me ha costado encontrar las palabras para un manga que me ha acompañado durante tanto tiempo y me ha regalado tantos y tantos momentos colosales que trascienden la propia lectura. Podría escribir miles y miles de páginas, grabar miles y miles de horas de vídeo, todas ellas sobre Berserk, y no alcanzaría ni un poco de la grandeza inconmensurable del manga de Miura. Hay algo en ella que me deja con la certeza de que me acompañará para siempre, como a Guts la oscura armadura que porta. 長い30年間一緒に歩んできましたねと仲間だと思ってます。それと一回ベルセルク読んでたけど離れてしまって、でまたベルセルク展をこの機会に戻ってきていただいた方々元気にやってますよと。Siento que una parte del viaje se ha terminado, y aunque las heridas no se hayan cerrado del todo, eso no significa que nos detengamos. Si algo hemos aprendido de Guts es que nunca tenemos que detenernos. Al fin y al cabo, todos tenemos algo que aprender de Guts. Gracias por todo, amigo. Y hasta aquí el vídeo sobre Berserk. Creo que será el último vídeo que haga, así que ha sido un placer recorrer este camino con vosotros. Si os gusta, comentad, dadle me gusta, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros y todos esos rollos que os digo siempre. Si la respuesta es buena, seguiremos haciendo vídeos. Si no, pues ha sido genial poder hablar de todas estas grandes obras con vosotros. Espero poder seguir leyéndoos, escuchándoos o lo que haga falta, porque al final, si Berserk nos enseña algo, es que tenemos que luchar por lo imposible. Nos vemos